los seres humanos no estamos diseñados para el cambio. Cuando uno quiere explicárselo un poco más es porque nos cuesta asumir pérdidas. Juan Carlos es el socio principal de Adapsys, una consultora especializada en liderazgo y cambio organizacional. Hoy conversamos sobre por qué nos cuesta tanto el cambio a los humanos, cómo logran hacerlo las organizaciones exitosas y el rol que cumple el liderazgo adaptativo. ¿Qué puede aprender un corporativo de un unicornio o una organización exponencial? Y viceversa, ¿qué puede aprender esa organización exponencial de un corporativo más tradicional? La tasa de cambio se ha acelerado a niveles nunca conocidos. Entonces tú te das cuenta y ya tomas conciencia de está todo cambiando alrededor mío. Si yo no cambio, no pinta bien. Es como una suerte de moverse hacia lo desconocido. ¿Cómo lo haces para ser exitoso, digamos, en tu pega? Juan Carlos, gracias por tu tiempo y por recibirnos en tu oficina. Sí. Eduardo, muchas gracias por la invitación al podcast y a mi oficina. Y felicitaciones por lo que estás haciendo. Oh, qué buena onda. Muchas gracias. Oye, Juan Carlos, te quería partir preguntando algo que a mí me incomoda de adentro, que es el cambio. Está esta frase típica de Darwin, ¿no es cierto? Que no sé por qué la mayoría de las personas piensan que la especie que sobrevive es la más fuerte. Yo creo que está ese como paradigma, y en realidad lo que dice Darwin no es ni el más fuerte ni el más inteligente, sino la especie que se adapta mejor al cambio. Yo lo que te digo, esta incomodidad de adentro es que, pucha, que es difícil cambiar, ¿o no? Cuesta mucho. Sí, la frase es bien reveladora, porque si no nos costase cambiar no tendría ningún sentido. Claro. O sea, hay algo que hace que nos cueste cambiar. Y sí, no solamente tú, yo, cualquier persona. En simple, los seres humanos no estamos diseñados para el cambio. Los seres humanos estamos diseñados para la conservación, para permanecer. Tenemos el concepto de piloto automático, por ejemplo, entre muchos otros que reflejan esto que está aquí. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto el cambio? Más allá de lo que es el diseño nuestro, cuando uno quiere explicárselo un poco más psicológicamente y emocionalmente, porque a veces no es racional, sino que es más emocional, es porque nos cuesta asumir pérdidas. Mira. El cambio siempre lo miramos desde los beneficios que tiene. Y claro, si fuera solo beneficio, en realidad no nos resistiríamos al cambio. Claro. Y en estricto rigor no nos resistimos al cambio. Nos resistimos a las pérdidas que el cambio siempre trae. Ahí es donde está el kit del cuento. Entonces, si queremos beneficio y no queremos pérdida, empezamos a percibir pérdida y entonces decimos, no. Y pretendemos o buscamos quedarnos donde estamos. Oye, y entonces parte de... Porque tú liderás Adapsys, que es una consultora que asesora a empresas, principalmente corporativos, ¿no es cierto?, a hacer ese cambio. ¿Hay un juego ahí un poquito de mostrarles la balanza? O sea, mostrarle que pesa mucho más los beneficios que esas pérdidas o esos costos. ¿O cómo lo haces para ser exitoso, digamos, en tu pega? Es más profundo que eso. Normalmente las empresas, si es que están en un proceso de cambio, porque están viendo los beneficios. Ya. Lo que no están viendo son las pérdidas que ese cambio eventualmente le va a generar a distintas personas, a distintos grupos dentro de la organización y distintos tipos de pérdidas. Esto no es igual para cada persona, es de manera distinta para cada persona, para cada grupo de personas dentro de una organización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces desde la alta gerencia o desde el directorio se lanzan con mucho entusiasmo porque están viendo los beneficios a 2 o 3 años, típicamente beneficios asociados al negocio, pero no están viendo que para las personas no solamente eventualmente hay un beneficio, el CBA, como veo yo ahí, ¿no es cierto?, se pregunta a la gente, sino que también hay pérdidas, ¿ya? Y eso es lo que es necesario trabajar en un proceso de cambio. Si tú no tomas conciencia de que va a haber pérdidas, no las puedes trabajar. Si no las trabajas, probablemente te vas a empezar a estrellar contra las paredes en tratar de llevar adelante los cambios. Entonces, inicialmente, digámoslo así, ¿no es cierto?, es cómo empiezas a contarle a la gente, primero a verlo tú, y después contarle a la gente que están los beneficios y a poner énfasis en los beneficios porque es muy importante, pero al mismo tiempo que esto no va a ser así de llegar y abrazarnos. Esto va a demandar pérdida porque eventualmente hay mayor esfuerzo, porque eventualmente viene una reestructuración y va a salir gente, porque eventualmente vamos a poner sueldos que son más variables y menos fijos, porque en la reestructuración también van a haber cambios en los cargos y eventualmente van a cambiar los poderes relativos entre unos y otros, o el estatus, o eventualmente le vas a pedir a la gente que haga cosas nuevas, y yo no sé si voy a ser competente haciendo esas cosas nuevas, entonces no quiero mostrarme incompetente. Y eventualmente si metes tecnología pasa mucho eso, además de que puede eventualmente eso significar despidos, pero también significa adoptar nuevas competencias. Para los jóvenes resulta más fácil adoptar a veces nuevas competencias. Claro. Para los que ya tenemos un poquito más de canas puede ser un poquito más difícil. Entonces hay una serie de buenas razones, y esto es bien importante, de buenas razones por las cuales la gente eventualmente se va a resistir inicialmente porque ve esas pérdidas.
No es porque sea la gente tonta, no es porque no entienda los beneficios, es porque percibe las pérdidas. A veces son pérdidas reales, a veces son simplemente supuestos. Yo creo que se va a producir esto, pero en realidad no se va a producir. Ese trabajo, dentro de varias cosas más, pero eso es bien esencial, es necesario abordarlo muy bien y muy detenidamente y con mucha conciencia en los procesos de transformación organizacional. Qué buena, qué interesante. Oye, y tú mencionás que siempre el cambio en las organizaciones parte por ver beneficios futuros. ¿Te ha pasado al revés? De que se den cuenta que no hay otro camino, o sea, en el fondo que vean que si no abrazan el cambio es todo pérdida, por así decirlo. De hecho, es cada vez más cierto eso. Ya. ¿Por qué? No es que tengas que estar en crisis para eventualmente Claro. cambiar, porque en la crisis tú dices, bueno, no sé exactamente dónde voy a ir, pero peor de lo que puedo estar, imposible. No, pero hay situaciones en las que yo no estoy mal, pero me doy cuenta que todo está cambiando a mi alrededor como organización, y digo, bueno, no puedo quedarme donde estoy. ¿Sé exactamente hacia dónde estoy yendo? Tampoco. Pero tengo que moverme. Al no saber exactamente hacia dónde estoy yendo, no sé exactamente cuáles son los beneficios. Pero sí sé que de quedarme acá, esto va a ser cada vez peor. Claro. Porque el entorno está cambiando muy aceleradamente. Entonces, esto, como digo, es una realidad cada vez más visible en el mundo en que vivimos. ¿Por qué? Porque la tasa de cambio se ha acelerado a niveles nunca conocidos. Entonces tú te das cuenta, ya tomas conciencia de, está todo cambiando alrededor mío. Esto, si yo no cambio, no pinta bien. Bueno, pero ¿para dónde cambio? ¿A qué tengo que desafiarme? Claro. ¿Qué otros nuevos negocios tengo que entrar? ¿De qué manera la organización se hace distinta? Entonces es como una suerte de moverse hacia lo desconocido. Que horrible, o sea, como para un humano, horrible. Totalmente. Pienso mucho en una película de monitos que he visto con mi hija que se llama Los Croods. Y es genial porque es en la época como de las cavernas, entonces es un papá que cuida a su familia y por lo tanto todas las noches pone una roca para tapar la entrada a una cueva y duermen ahí, no conocen nada distinto que los metros cuadrados que están afuera de esa cueva, que salen durante pocas horas del día. Tú tenés hijos más chicos, yo no conozco, Sí, ¿cómo dijiste? tiene 6 años, Cruz. Los Croods. Ya, yo veía Los Pitufos con mis hijos cuando eran chicas. No, pero me hiciste acordar de, y probablemente está conectado con eso, ¿no? La famosa alegoría de la caverna de Platón. Claro. ¿Qué es eso? ¿No es cierto? En esa alegoría, ¿no es cierto? La gente está dentro de la caverna, vive dentro de la caverna, no conoce otro mundo que no sea la caverna y los reflejos que se producen en la caverna de quienes pasan por afuera, hasta que uno se libera y se va. Y empieza a ver un mundo que desde dentro de la caverna, por supuesto, no se conocía. Y ve mucho más gente, y ve cerros, y ve montañas, y ve agua, y ve ciudades. Y vuelve en un momento a contarle a su gente dentro de la caverna todas estas maravillas que estaba viendo afuera. Y la gente se siente amenazada. ¿Por qué? Porque de alguna manera se cuestiona su propio estilo de vida por años dentro de la caverna y termina matándolo. Salvaje. Increíble. ¿Te toca ver eso? Te quería preguntar como del rol de impulsar el cambio, la transformación. ¿Cómo es en las organizaciones? ¿Tiene que haber alguien que diga, ¿sabes que ya yo asumo el rol, no vamos a deliberar tanto y tenemos que ir para allá? ¿O es un proceso mucho más inclusivo y participativo donde tienen que distintas personas como involucrarse? A ver, aquí hablar de un tipo de organización sería simplificar mucho, porque ya existen diferentes tipos de organización. Claro. Entonces tenemos estas organizaciones que son más tradicionales, que vienen del siglo XX, la era industrial, que tienen un poco lo que tú estás diciendo, que son más verticales, donde unos pocos deciden arriba y muchos más ejecutan. Casi como la fábrica de Ford, ¿no? Como claro. En el extremo vendría siendo eso. Claro. Ford decía, a mí no me importa, ¿cómo era? Si usted tiene un par de manos, no me traiga para acá ni el corazón ni la cabeza. Yo quiero solamente sus manos para que pueda ejecutar. No piense, no sienta. Y en esa época tenía sentido, porque era parte, cada persona era parte de un engranaje, claro, y estaba perfectamente definido lo que tenía que hacer. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy día en un mundo que cambia tanto y que es mucho más complejo, claro, hay tareas que efectivamente son así, súper rutinarias, definidas por protocolo. Pero hay cada vez más tareas en que se requiere más iniciativa, más creatividad, más desafiar las cosas que están ocurriendo, ¿ya? Entonces, esas organizaciones que vienen de la era industrial, de Ford, como tú bien dices, hoy día están tremendamente desafiadas. Por un lado, porque su entorno va cambiando y por lo tanto necesita más gente activada, necesita cambiar. Y por otro lado, porque empiezan a aparecer otro tipo de organizaciones, que son estas organizaciones que yo le llamo de la era digital, que son altamente adaptativas, que se van metiendo en el rubro, en la industria que típicamente estaba ocupada por estas organizaciones más tradicionales. Típico ejemplo, ¿no es cierto? Amazon, que entra al retail, bueno, primero los libros, después a todo el retail, claro, y todos los retailers tradicionales se ven súper amenazados. Y eso, repitámoslo, en muchas otras industrias, prácticamente todas, incluye la construcción, por ejemplo, ya tienes organizaciones que son digitales, para qué decir los bancos, etcétera, con Nubank, que lo estábamos conversando antes, claro, antes del podcast. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
esas organizaciones más verticales tienen que moverse. Ahora, si es que esperan a que el de arriba diga nos tenemos que mover, pueden esperar más allá de lo que es necesario, porque quizás el de arriba no está viendo toda necesidad de cambio, o si es solo el de arriba el que está impulsando el cambio, no va a funcionar. Ah, mira. Porque la organización ya está bien instalada, entonces no va, aun cuando tenga todo el poder del mundo, esto requiere cambios de mentalidad, cambios de comportamiento, cambios en dinámicas organizacionales. Qué notable. Entonces yo puedo mentalmente decir, sí, tienes razón, pero lo que estábamos conversando antes, estamos diseñados para conservarnos. Claro. Por lo tanto, cuando empiezo a darme cuenta de las pérdidas que hay de por medio, de alguna manera le empiezo a poner freno a esto. Entonces, claro, es que no es una persona que está arriba y 4 que están abajo, es una persona que está arriba y 1.000, 2.000, 10.000 las que están abajo. Por lo tanto, hay bastante poder Claro. en quienes están abajo. Entonces, ¿de qué se trata esto en estas organizaciones tradicionales? Tienes que trabajar con la cabeza y que esa cabeza realmente vaya metiéndose con mucha convicción y siendo capaz de también hablar, contar un poco por qué la necesidad del cambio, pero necesitas muchas más personas que también se vayan involucrando dentro de esto, lo que nosotros llamamos los entusiastas, los convencidos. Entonces va generando una masa crítica y toma un cierto tiempo para que esto pueda avanzar suficientemente. Entonces, no es que simplemente baste con, oye, el de arriba y unos pocos más dijeron tenemos que cambiar, nos contratamos una consultora, nos dice para dónde tenemos que ir, aquí está el PowerPoint con todo, listo, vamos. No pasa así. Ahí viene el otro pedazo, que es el pedazo que nosotros llamamos adaptativo, cómo va generando el cambio en las personas. Y eso tiene toda una manera de poderse abordar que no es fácil, es desafiante, porque estás pidiéndole a la gente que vaya a lugares desconocidos, porque estás pidiéndole a la gente que vaya asumiendo ciertas pérdidas que llegan primero que los beneficios. Es decir, primero pierde, después vaya a recibir los beneficios. Bueno, no es tan difícil, tan fácil que ocurra. Muéstrame la zanahoria. Entonces hay una lógica en cómo llevar adelante. Oye, qué interesante, estaba pensando mientras comentaba y eso, no sé, pues en términos políticos, si uno mira la historia, todos esos procesos de adaptabilidad no han sido tales, sino que habitualmente terminan en revoluciones y muchas veces sangrientas. O sea, es como terminar completamente un régimen para volver a empezar una cosa nueva. ¿Cómo funciona en la empresa, por lo que me estabas diciendo? ¿Cómo tú podés ir sumando poco a poco a las personas sin tener que, no sé, pues formar una revolución, ¿cachai? Sin tener que agarrar las picotas y vamos, que esto cambia radicalmente. Sí. En el caso de la empresa no sería una revolución, pero sería una crisis. Es decir, ¿cómo generas cambios antes de llegar a la crisis? Porque finalmente, si tú permaneces siempre en el statu quo y el mundo a tu alrededor cambia y cada vez más aceleradamente, sí o sí vas a llegar a una crisis, a menos que seas un monopolio fenomenal. Claro. ¿Ya? Eso nos lleva a hablar un poquito de cómo los estados, que son monopolios en muchas de las funciones que tienen, van entrando en crisis también, a pesar de ser monopolio. Pero eso ya es otra conversa. Entonces, siempre viene esto del cómo, ¿no? Y como te decía, hay una lógica en cómo llevar adelante estas cosas. Es muy importante el compromiso de la alta dirección de las organizaciones. Muchas veces a nosotros nos toca, ¿no es cierto? Te llama el gerente general, te dice, tenemos un problema. Ya, lo que pasa es que aquí la segunda capa, la tercera capa no entienden realmente de qué se trata este cuento. Ya, entonces, arréglame el problema, haz que entiendan para que se muevan. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar eso, empiezo de manera sutil al comienzo, de manera más directa, después de decir, bueno, pero ¿de qué manera tú eres parte del problema? Claro. Ya, o sea, ¿qué estás haciendo que hace que a la gente les resulte más difícil subirse? Pero nunca se siente parte del problema. Pues el problema está afuera. Obvio. Y eso es parte del por qué nos quedamos donde estamos. Claro. Porque en realidad la gente cambia porque tenemos problemas. Pero si yo no tengo problemas, el problema no tienen otros, que otros cambien, no yo. Parte del trabajo nuestro consiste en ver también, hacerle ver a la organización y particularmente a la alta dirección que ellos sí son parte del problema. No necesariamente porque han conducido a la organización quizás al lugar donde se encuentra, sino porque sin ellos hacer lo que tienen que hacer, esto no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, nosotros nos dedicamos harto tiempo a trabajar con un comité ejecutivo, eventualmente con parte de la segunda línea de una organización grande, para que ahí haya lo que nosotros llamamos una coalición movilizadora del cambio. Yeah. Y es un proceso que toma tiempo, que es un proceso que es repensarse un poquito, de tomar definiciones y después de poder ir pensando cómo esto se va a desplegar a través de iniciativas, pero no solamente a través de iniciativas, sino que a través de ellos, modelando una forma de actuar y de conectarse, de interactuar con otros que es distinto a lo que tradicionalmente existía. Difícil, ¿o no? Es difícil. Te haber tocado, me da risa porque de profesión eres abogado, pero me imagino que tenés muchísima experiencia en psicología. Porque todo esto tiene mucho de trabajo mental, de humano, de entender, de sumar.
¿Hay algún consejo en particular que me podáis compartir para convencer humanos, para movilizar personas en torno a una causa, como sería la transformación dentro de una organización? A ver, una anécdota solamente, ya que trajiste esto de que soy abogado. Yo empecé a experimentar con esto hace más o menos 25 años en la Católica. Ya. Yo soy abogado, estudié en la Católica y hacía clases de Derecho Económico, de Economía, en primer año en la Católica. Y entonces cuando quise hacerlo, inventé un curso optativo para alumnos de cuarto y quinto año de todas las carreras. Al Qué principio me genial. llegaron puros exalumnos míos que habían sido alumnos Ya. míos en... Ese fue tu MVP, armaste un, ese fue mi un MVP. laboratorio. Ese fue mi MVP. Me Genial. acuerdo perfecto. Primer curso, unos 38 personas, Oye, pero súper bien por MVP. 37 de la Católica, o sea, de Derecho, uno de Sociología. Ese fue mi primer curso. Yo pegando pósters en las paredes para que la gente se inscribiera en el curso. Y después, ya segunda versión, tercera versión, empecé a tener 90 y la gran mayoría venía de otras carreras. Ingeniería, terminé dándolo en San Joaquín, el curso inicialmente era en la Casa Central. Y ahí empecé a darme cuenta que en ese caso los estudiantes de Derecho, los abogados, eran lejos los más resistentes al cambio. Total. Lejos. Dije, ¿por qué? Yo no creo no ser tanto, a pesar de que me daba cuenta que sí lo era. Claro, lo que pasa es que los abogados estamos formados en la norma. Claro. Las cosas son de una determinada manera y por lo tanto tienes que hacer que sean de esa determinada manera. Después uno aprende en el ejercicio profesional que la cosa consiste en cómo le das vuelta un poquito a la norma, ¿no? Dentro de lo que es el ordenamiento, Claro. pero tienen diferentes interpretaciones. Entonces digo esto porque precisamente una de las cosas que hace difícil el cambio es pensar que las cosas pueden ser de una única manera y no de otra, ¿ya? Entonces parte muy importante de cómo uno lleva a la gente a pensar en cambiar y a las organizaciones también es darse cuenta que la película no es lo mismo que si tú la ves de acá, de acá, de acá, de acá, de acá o de allá. Son distintas películas. Entonces tu manera de ver la película es una de muchas otras posibles. Con eso empiezas, por una parte, a ver oportunidades, porque en realidad si yo lo veo siempre desde aquí, bueno, voy a ver solamente oportunidades desde aquí, no estoy viendo oportunidades desde acá, desde acá, desde acá y desde acá. Pero al mismo tiempo empiezas a también ser un poquito más sensible frente a las pérdidas de las personas en los procesos de cambio o frente a tus propias pérdidas. Y entonces te metes también en algo que es entre psicológico, sociológico. Nosotros no es que entremos a cada persona en particular, pero sí entramos a cómo determinados grupos de personas reaccionan de maneras distintas frente al cambio. Entonces, lo que hacemos a nivel de trabajo organizacional va entre, por una parte, lo psicológico, que es a nivel de persona, y lo sociológico, que es a nivel de sociedad. Pero, al final del día, hay toda una lógica de cómo los seres humanos nos relacionamos unos con otros en ambientes donde hay más de uno. Es decir, hay patrones de comportamiento, no solamente individual, sino que hay patrones de comportamiento más social. ¿Y eso tú lo puedes llevar casi a estereotipo? O sea, está el tipo, no sé, el revolucionario, el status quo, el... O, por ¿Cuáles ejemplo, serían ves patrones, roles? por ejemplo, de poder, ¿no es cierto? Es decir, de autoridad por una parte, cuánta dependencia de la autoridad versus cuánto empoderamiento hay. O ves patrones de colaboración, organizaciones, personas, grupos que tienden más a la colaboración versus otros que tienden más al silo, a protegerse, ¿no es cierto? No salgo de lo mío es lo que vale. O ves patrones que tienen mucho más que ver con la apertura al aprendizaje, mientras otros patrones que tienen que ver más con el control. Las cosas tienen que ser aquí controladitas, que no se me escapen. El aprendizaje es experimentación, por lo tanto me voy a ir hacia allá, etcétera, etcétera. Entonces, esos patrones que existen en todo grupo humano, tú los empiezas a ver cómo se dan en una determinada organización. Y por eso es que va a tener distintos tipos de organizaciones. Estábamos hablando de la que es más vertical, donde hay mucho control, donde hay mucho una manera de hacer las cosas, donde si tú dices que voy a experimentar, ya dale, pero si te equivocas te llegan todas las sanciones, versus otras organizaciones que son, yo diría, las más modernas, las que han nacido en esta era digital, que son de más capacidad adaptativa, que son más horizontales, sin que se pierda un cierto grado de verticalidad. Yo no creo en las organizaciones 100% horizontales. Siempre el concepto de autoridad es relevante, pero son más abiertas al cambio, son más colaborativas, son mucho más abiertas a la experimentación, no castigan el error, etcétera, etcétera. Entonces, esta organización, esta segunda que estoy describiendo, está mucho mejor preparada para el mundo de cambios acelerados en el que vivimos. Entonces, el desafío de estas más tradicionales es cómo van desarrollando esta capacidad adaptativa. Hace 40 años esto daba lo mismo, daba lo mismo. Y por eso es que esta organización más vertical, más tradicional, funcionó tan bien. Funcionó muy bien. De hecho, es la réplica de un ordenamiento social que traemos desde hace 7.000 años, cuando empezaron a ver las primeras civilizaciones. Antes vivíamos en bandas de cazadores-recolectores de 150 personas máximo, que eran súper horizontales, y estaba el más viejo del grupo que de alguna manera orientaba. Pero después, cuando ya empezamos a vivir en pueblos
de 1000 personas y después ciudades de 100.000 y civilizaciones de varios millones, nos inventamos un orden que teníamos que generar que es súper vertical, inicialmente a través de los monarcas, emperadores, etcétera, que además derivaban su poder de algún dios por ahí. Claro. Y eso es lo que replicó la organización llamada moderna, que nace a finales del siglo XIX y empieza a extenderse a comienzos del siglo XX. Y funcionó Imagínate bien. de dónde viene. Y funcionó bien, de ahí viene. Y funcionó bien. Ahora, ¿por qué no funciona? Porque estamos en un mundo de cambios acelerados. Entonces, ¿cómo necesito generar organizaciones más proclives al cambio? Y eso cambia también otra cosa, que es la idea que tenemos de liderazgo. La Wow. idea que traemos de liderazgo, la del líder, ¿no es cierto?, que está más o menos en la cúspide de esta pirámide social u organizacional, Y medio como de un película de nombre. acción, ¿o no? ¿Cómo? Medio como de película de acción, ¿o no? Como que se las puede todas. Totalmente. El gallo que sale de la trinchera va y gana la guerra casi solo. Y sabe todo. Además. Sabe todo, Entonces claro. tiene las respuestas, las soluciones para todo. Y nosotros recurrimos a esa persona, ¿no es cierto? O a ese pequeño grupo de personas. Y de nuevo, eso funciona perfectamente bien. Pero eso, en un mundo de cambio acelerado y mucho más complejo, ya no funciona. No existe la persona, el pequeño grupo de personas que tenga respuestas para todo. Entonces yo necesito tener mucho más gente activa. Y por eso cambiamos la idea de ser un líder a ejercer liderazgo como una actividad. Perfecto. Y que todos podemos ejercer. Y ojalá muchas personas ejerzan dentro de la organización y también en la sociedad. ¿Y cómo conversar eso con lo que me decíais recién de la verticalidad? O sea, ¿dónde están esos roles o cómo se ejerce ese liderazgo un poquito más, no sé, disperso en la palabra? Ejercer liderazgo, conectado con lo primero que estábamos conversando, tiene que ver con llevar adelante cambios, con generar cambios en un sistema social, en una organización, en una familia, en un país. Somos resistentes a los cambios, a las pérdidas que los cambios nos generan. Por lo tanto, esto ejercer liderazgo va contracorriente. ¿Ya? Entonces decimos que bueno que hayan líderes, pero cuando decimos que bueno que hayan líderes, es que estamos diciendo que bueno que hayan estos líderes que se hacen cargo de todo. Pero hoy día no pueden hacerse cargo de todo porque es muy complejo todo. Lo que necesitamos son personas que ejerzan liderazgo, es decir, que desafíen el statu quo. Me desafíen a mí en mi propio statu quo. Y ahí la cosa empieza a ponerse un poquito complicada porque, bueno, al final del día yo quiero cambio, pero que cambien los demás, no que cambie yo. Claro, claro. Entonces, ejercer liderazgo no es fácil, tiene un cierto nivel de riesgo. Por tanto, si hay una persona ejerciendo liderazgo en una organización o en un país, no va a pasar absolutamente nada. Necesitamos muchas personas que estén ejerciendo liderazgo. Y ese ejercer liderazgo pasa por tomar conciencia primero que tenemos que cambiar, pero también uno estar dispuesto a tomar los riesgos, que significa cambiar uno y tratar e impulsar y movilizar a otros al cambio. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer siempre en estos procesos de cambio es alentar, entrenar a más personas para que ejerzan liderazgo. Perfecto. Y ahí se empieza a mover esto. Y de a poco, es como una de estas ruedas de los camiones mineros, ¿no es cierto? Que la primera vuelta es súper lenta, requiere una cantidad de energía gigantesca, y de a poco, y a la segunda un poquito más fácil, la tercera más fácil, y así. ¿Qué puede aprender un corporativo de un unicornio o una organización exponencial? Y viceversa, ¿qué puede aprender esa organización exponencial de un corporativo más tradicional? ¿Hay cruce o son los primos lejanos que, oye, mejor ni se hablen porque van a pelear? No, yo creo que hay mucho aprendizaje, pero mucho más de un lado para un lado que para el otro lado. Las organizaciones tradicionales tienen muchísimo que aprender de todo el mundo de las startups y unicornios. Hay algunas, de hecho, que... Bueno, uno lo ve de partida, lo ves en los grandes tecnológicas que ya son, entre comillas, unicornios, son mucho más que unicornios. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Están todo el rato mirando las startups. O sea, ellas mismas dicen, ¿sabes qué más? Hay cosas que están apareciendo acá que nosotros tenemos que mirar y traer no solamente el negocio, traer el ADN hacia adentro para todo el rato sostenernos en una alta capacidad adaptativa. Pero hay organizaciones tradicionales que muy hábilmente lo que han hecho es, por un lado, invertir, y por otro lado, acercarse y traer a su propio ecosistema muchas startups. Mira. La tradicional grande lo que tiene son espaldas financieras. Claro. Tiene además redes, tiene algo instalado que es potente, o sea, activos que son muy importantes. Lo que tienen es todas estas startups que empiezan a ser parte del ecosistema de estas tradicionales, ¿no es cierto? Son nuevas ideas, son gente joven, con ganas, con energía, con posibilidad de innovar, pero además con un modo de funcionamiento que es muy distinto a la empresa tradicional. Entonces, parte de lo que están trayendo también es el ADN organizacional, el cómo se mueven dentro de la organización, ¿ya? Entonces, hay mucho que aprender y hay formas como la que te estoy diciendo donde yo puedo ir trayendo eso para irlo incorporando de a poco dentro de la organización. Ir aprendiendo como por imitación, o sea, ya veo cómo funcionan, cómo se organizan. Y voy metiendo de esa gente en las startups para adentro, porque invertí un poco y hay que tener mucho cuidado de
inicialmente en Chile, yo lo vi mucho, hace 10 años, qué sé yo, habían startups que estaban partiendo y qué es lo que hacían las empresas tradicionales grandes. Ya, ok, me estáis pidiendo que invierta, ya, pero yo quiero el control. Claro. Es una locura. Y lo hacen perder la esencia. Po. Exactamente. Funciona y te con mis traigo para reglas. adentro y yo teniendo el control y hasta ahí llegó el cuento. Claro. Hoy día no. Qué Hoy día hay increíble, más lo que sí. te estoy diciendo como creación de ecosistemas y hay que tener cuidado igualmente con traerse una startup independiente que yo no tenga el control, pero meterla por sí sola dentro de una organización tradicional porque la vas a matar. Tiene que haber varias. ¿Te fijas? Usted hay que crear algo ahí para que no se pierda ese ADN y todo lo contrario empiece a permear hacia adentro. ¿Qué tendría que aprender una startup de una tradicional grande? Bueno, ciertas cosas, ¿no es cierto? Hay cierto orden que tener, hay ciertos procesos, pero con mucha cautela. Porque si tú empiezas a ordenar demasiado, si empiezas a establecer excesivos procesos, lo que termina es matándola. Entonces, hay que meter de eso, que es una parte de la organización, siempre lo mínimo necesario. Lo mínimo necesario. No pasarse de largo. Yo he visto muchas veces esto pendular, que estoy acá y no, tenemos que ordenar, tenemos que ponerle proceso, ¿no? Y pum, te vas al otro lado y mataste lo que tenías originalmente. Qué increíble. Está muy interesante eso. Oye, ¿tenía ejemplos concretos de eso, Juan Carlos, que vais a compartir de repente o no? De las grandes, de las startups. De las grandes relacionándose exitosamente. Sí. A ver, voy a ponerlo, nosotros trabajamos con ellos y voy a ponerlo porque es conocido, esto sale en los diarios todo el rato. Y es un gran ejemplo, creo yo, que es Copec. Copec Combustibles, ¿no es cierto? Y Copec Combustibles, y aquí tiene una ventaja, ¿no? Sabe que su negocio base por 90 años, que son los combustibles, en 20, en 30, extiéndolo tú ahí lo que quieras, pero se va a acabar. Entonces Copec, antes de esperar la crisis, dijo, bueno, miremos otras opciones. ¿Y qué tipo de opciones miramos? Ya, nos podríamos comprar otro negocio tradicional. No, empecemos a mirar otras cosas que están dentro de lo que podríamos llamar esta nueva economía. Y empiezan a comprar empresas. Se instalan con una oficina de Venture Capital en Silicon Valley. Notable. Y bien impresionante. Y han hecho buenas apuestas ahí. Ahí no toman el control, invierten. Claro, pero entraron al juego. Exactamente. Están mirando, ¿no? Entonces, claro, invierto, pero además aprendo mucho. Y por otro lado, empiezan a comprar organizaciones o startups, muchas, o también emprendimientos. Qué sé yo, Street Burger, de lo cual se habló mucho. O Juan Valdez, o qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que no solamente están metiéndose en más negocios y por lo tanto diversificando la cartera del negocio, sino que al mismo tiempo están creando un ecosistema organizacional mucho más grande y con características diferentes al que tradicionalmente ha tenido. Y eso va permeando hacia adentro de la organización. Oye, y en ese sentido, ¿qué debería tomar un corporativo de startups? Así como ya bien específicamente. ¿Qué elementos destacar? Porque yo tengo la impresión que de repente el corporativo ve y dice, pucha, van a trabajar más informales, se juntan a jugar ping-pong, o sea, lo ven desde algo súper quizás estético. Sí. Poner unas sillas rojas, cosas así, cuando no, es mucho más que eso. Entonces, para el corporativo que esté escéptico, digamos, dice, no, si el emprendimiento está entretenido, echémonos unas fichitas, pero nuestro negocio sigue o enfoquémonos en eso. Sí. ¿Qué debería mirar con otros ojos de una startup? Sí. Primero, la dinámica de funcionamiento de un comité ejecutivo. Partamos por ahí. Un comité ejecutivo de una empresa tradicional es básicamente un gerente general que se junta quincenalmente o mensualmente con sus reportes directos y es básicamente una reunión de información. Hay poca conversación, hay poca discusión de qué es lo que está pasando, hay cero conciencia o muy poca conciencia de que ellos son claves dentro de algún proceso de transformación que se esté llevando adelante. Entonces, es básicamente cada uno en su propio nicho. Yo soy gerente de finanzas, lo mío son las finanzas. Yo soy gerente comercial, lo mío es lo comercial, operaciones y así sucesivamente. Y el gerente general de orquesta y trae información y va esto diseminándolo. Punto. Pero hay muy poca interacción, hay mucho silo, por lo tanto. Entonces, lo primero es que cambie la dinámica de ese comité ejecutivo. Y ese cambio tiene que ver con mucha más conversación, con mucha más interacción que después va permeando hacia abajo, rompiendo silos, con mucho más discutir las oportunidades que están disponibles, no solamente a nivel de negocio, sino que de mejorar las cosas en su funcionamiento interno. Y con un agregado muy especial, que es que si tú estás en un proceso de transformación, ¿quién conduce la transformación? Ese comité ejecutivo fundamentalmente. Ya. Cada vez más gente, pero ese comité ejecutivo es clave. Ahí está la semilla. De ahí no va a haber tiene transformación en una organización tradicional si ese comité ejecutivo no conduce la transformación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esos corporativos tienen un doble rol.
Por un lado tienen el rol funcional de cada uno en la gerencia en la que se encuentren, pero por otro lado son todos colectivamente y en conjunto, los que conducen la transformación. Por tanto, yo tengo que ponerme el mindset de que estoy conduciendo la transformación y no lo hago solo, sino que lo hago con el comité ejecutivo. Por lo tanto, estamos mirando qué es lo que es este proceso y cómo lo vamos activando y cómo vamos trayendo más gente, etc. Sin ese cambio de mindset no ocurre. ¿Por qué eso lo toman de las startups o de los unicornios? Porque una startup y un unicornio está constantemente transformándose. Entonces las conversaciones de un comité ejecutivo, de quienes dirigen la organización, son totalmente distintas a las que ocurren en una empresa tradicional. Ahora, cuando tengo eso dentro de un comité ejecutivo de una empresa tradicional, empiezo a generar muchas otras cosas en el segundo nivel, en el tercer nivel, pero que básicamente tienen que ver con empoderar gente, con romper silos, con experimentar, es decir, innovar, con aprender de los errores y con generar confianza, que es muy importante. Generar confianza. Que la gente no se sienta temerosa de que si hago esto me van a retar y por lo tanto al final del día no haga nada porque, bueno, puede que esto signifique mi salida. Que se expresa a través de muchos síntomas, uno de los cuales son estos correos donde va todo el mundo copiado. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Asegurándome. En lugar de moverme mucho más ágilmente en decisiones entre 2, 3, 4, ¿no es cierto?, que las vamos llevando adelante, vamos de alguna manera involucrando a otro. Entonces va generando todo esto que te estoy diciendo, una dinámica completamente distinta, pero parte por un modelamiento y una convicción de un comité ejecutivo, encabezado por su gerente general. Más que de un directorio, ojo, Ya, o sea, viene a nivel ejecutivo. El directorio nunca se mete tanto en lo que es la organización. El directorio se mete más un poco en las decisiones de inversión, estrategia del negocio. No se mete mucho en la organización. Y aquí estamos hablando que la organización, el modo de funcionamiento de la organización es la clave. Me voy para atrás. Google, cuando nace, ¿no es cierto?, en los años 90. Claro, tenemos un Sergey Brin, un Larry Page, estudiantes de doctorado en Stanford, y lo que hacen es, siguiendo un poco lo que es la lógica familiar, ¿no? Los padres de ellos eran académicos. Entonces, a través de la lógica académica, genera un algoritmo que es mucho más efectivo que los que hasta ese momento existían como motor de búsqueda, que tiene que ver con las citas, por eso viene la lógica académica. Pero los tipos, y esta es la magia de ellos, dicen, bueno, hoy día tenemos este buscador, pero mañana vamos a estar en este, y miles de posibles negocios. ¿Qué necesitamos para poder estar en estos miles de posibles negocios? Una organización adaptativa, no le pusieron adaptativa en esa época, pero ágil, con todas estas características que estoy mencionando ahora. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? No solamente se preocuparon del negocio, empezaron a trabajar la organización. A trabajar la organización. Desde el primer minuto están las 10 reglas de oro de Google, desde el primer minuto. Trajeron un CEO con foco en la organización. Que ese fue Eric Schmidt, ¿o no? Sí, Eric Schmidt en su comienzo, que era mucho mayor que ellos y todo, claro, pero con foco en la organización. Ya. Entonces, un Perdona, gerente... cuando decís con foco en la organización, no puedo evitar pensar, ordenar un poco las cosas, ¿o no? Sí. ¿Tiene que ver con eso? O sea, No. ¿la startup también necesita un poquito de orden o no? ¿Cuál era el rol, ponte tú, de un Yo no Eric estoy Schmidt en diciendo que Google? necesite permanente desorden, pero parte de lo que es experimentar más, darle más empoderamiento a la gente, confiar más, es vivir un poquito más el desorden. Ya. ¿Ya? Pero ese desorden va de la mano de mucho más iniciativa, mucho más creatividad, mucho más oportunidades. Si yo pretendo tenerlo todo, voy a ir al extremo. Perfectamente ordenado, tengo control sobre todo. Todo se hace de acuerdo a algo que está previamente ya decidido. No le dejo espacio a la gente. Claro. Por tanto, no hay cosas nuevas que parezcan y, ojo, pierdo talento. Claro. El talento quiere tener espacio para moverse. Entonces, el cómo yo piense, cómo quiero que sea mi organización es absolutamente clave. Entonces, el gerente general tiene esa doble dimensión. Es un gerente del negocio, porque tiene que obviamente poner mucho foco en el negocio, pero es un gerente de la organización. No es que yo le pase esta cuestión a la gerencia de recursos humanos. Esto es una clave fundamental del gerente general y su equipo. Y ahí es donde se mete menos el directorio. Es difícil meterse en la organización, es súper desafiante. Y es natural que un directorio no se meta. Al menos, y está pasando cada vez más, hay algunos directores que por lo menos ponen el tema para que haya discusión en torno al directorio en cuanto a qué es lo que queremos como organización. Pero es fundamentalmente una labor que viene desde el gerente general hacia abajo. Heavy. Oye, ¿y qué hacer con la banda del Titanic, por así decirlo? ¿Qué tiene que hacer ese gerente general que de repente trata de generar conciencia de que hay que cambiar, empieza a armar grupo, empieza a conversarte a este comité ejecutivo, pero igual me imagino que siempre hay personas que dicen, o sea, que yo me hundo con el barco, o yo siempre he sido así, voy a seguir haciéndolo? Sí. ¿Qué haces con eso? Con Es súper ese tipo buena de la personas. pregunta. Es muy buena la pregunta y la banda del Titanic existe siempre en estas organizaciones tradicionales que empiezan a cambiar. Entonces, por eso yo te hablaba de grupos dentro de la organización, ¿no es cierto? Entonces va a haber algunos que son un poquito más entusiastas que ven una oportunidad al tiro acá.
ya, y se empiezan a subir en distintos niveles, no solamente arriba. Y de hecho pasa bastante más en los niveles intermedios, y particularmente Ya. gente joven. Y tienes los que dicen, esto no va a pasar nunca, son escépticos, son incrédulos, son excesivamente cautelosos, y en parte no por una cuestión racional, en parte porque se van enfrentando con su propia pérdida para cambiar. Oye, yo vengo haciendo las cosas durante toda la vida de esta manera y me funcionan. Si me hacís cambiarla, ya no sé si esto va a funcionar o no. Ya tengo mi vida arreglada. ¿Ah? No me hagáis poner tanto esfuerzo distinto. Yo ya Claro. tengo pensado cómo me jubilo y todo, y estoy esperando en eso, qué sé yo. Y así te puedes encontrar con muchas justificaciones que tienen que ver siempre con pérdidas para que la banda del Titanic siga tocando, desconociendo todo lo que está pasando alrededor. Entonces la pregunta tuya es, ¿qué haces con la banda del Titanic? Claro. Hay que tener cuidado. Si la banda del Titanic es muy grande, tú no puedes llegar y sacar la banda del Titanic. Siempre hay una primera parte donde yo voy a tratar de traer a la banda del Titanic o a miembros de la banda del Titanic al proceso de transformación. Pero hay que tener ojo con un par de cosas. Yo no puedo poner todo el esfuerzo y todo el énfasis en subir a la banda del Titanic, porque esos son los escépticos o los cautelosos. Yo tengo que poner mucho esfuerzo en encontrar a quienes son los entusiastas, los convencidos. Y ellos tienen que tener un lugar protagónico en el proceso de cambio. Ahora, voy a tratar de que los que son más escépticos, más cautelosos, la banda del Titanic vaya subiéndose. Y lo que vas a encontrar típicamente es que van a haber algunos que se van a subir. Ya. Y eso es súper bueno. Se te empieza a desarmar la banda. Se empieza a armar la banda. Entonces eso es súper bueno porque trae a otros de la banda y estas son bandas grandes a veces, por lo tanto van subiéndose Claro. más. En mi experiencia siempre vas a tener algunos que no se van a sumar. ¿Ya? Entonces tú tienes que encontrar el momento que ya supone que haya cierta masa crítica subida al carro para decir, ok, voy a prescindir de ciertas personas. ¿Ya? Y eso es doloroso, hay muchas lealtades de por medio. Pero en ese momento es necesario. ¿Por qué? Porque ya los que están subidos al carro ya están empujando y quieren que esto ande cada vez mejor y más rápido. Y entonces, cuando no se toma la decisión de sacar a aquellos que visiblemente están haciendo que esto sea más difícil, ponen trabas, entonces empiezan los demás, los que están más convencidos, a desalentarse. Entonces tienes que empezar a sacar gente que no se ha subido al carro. Pero después de haber recorrido un poco esto y haber generado las condiciones y las oportunidades para que se subieran. Qué increíble. Oye, Juan Carlos, de todo este proceso, tú me contabas que partiste haciendo estos experimentos a nivel académico, ¿no es cierto?, cuando eres profesor de Derecho. ¿Cuánto ha habido de adaptatividad en tu propio proceso y en el proceso que como Adapsys ejecutan o acompañan a corporativos a lo largo del tiempo? Porque, ¿cuánto me dijiste? ¿25 años? Es su tiempo, ¿no? Es su tiempo. ¿Cómo lo haces para tú mismo no rigidizarte en algo que es fascinante, entretenido? Cada corporativo es nuevo, entonces podréis tener la misma fórmula hace 25 años. Gente. Ya, yo tengo que reconocer no solamente que soy abogado, sino que además vengo de una matriz donde hoy hay una mejor manera de hacer las cosas, que típicamente es la mía, y que me gusta tener las cosas ordenaditas, ¿no es cierto? Y los Ya. planes bien desarrollados. ¿Ya? Y las planillas de Excel bien armadas y todo bien estructurado y todo. Tengo esa matriz un poquito alemana, si se quiere. Ya. ¿Ya? Entonces, es buena la pregunta tuya, Eduardo, porque realmente ha sido bien desafiante para mí. Entonces yo partí con estos experimentos en la Católica. La manera de enseñar liderazgo es una manera completamente distinta a la tradicional. Es tremendamente desafiante. Lo que tú generas es mucho desequilibrio, caos dentro de la sala de clase. Cuando dije, ok, ya, me gusta esto, y dije, lo quiero hacer en serio, o sea, dedicarme a esto, me vine a la Adolfo Ibáñez. Y en la Adolfo Ibáñez montamos un centro de liderazgo y esto lo hicimos en pregrado, donde hay hoy día un currículum de liderazgo instalado en todas las carreras, en todas las sedes, notable. y con un sello. Y lo empezamos a hacer en posgrado. Yo hago clases en posgrado solamente hoy día. Muchos cursos distintos en MBAs, tenemos unos cursos maravillosos de liderazgo de mujer, además, que creo que es bien relevante dentro de los desafíos que tenemos como sociedad. Cada uno de esos cursos, acabo de terminar uno de una semana, 5 días completos la semana pasada, martes a sábado, de 9 a 7:30, son tremendamente desafiantes, no solamente para quienes están en el curso, sino para quien, entre comillas, dirige el curso. ¿Ya? Y eso te hace todo el rato estarte cuestionando tus propios supuestos, estar mirando tus propias pérdidas, tomando riesgos, dándote cuenta de que no hay una única mejor manera de hacer las cosas, hay varias, ¿no es cierto? Que el proceso colectivo es tremendamente
enriquecedor, etc. Y después cuando lo llevas a la consultoría, bueno, empezar a trabajar con organizaciones porque cuando estás en un curso, en cierto sentido hay algo más contenido, son menos personas. Sí. Cuando lo llevas a organizaciones y organizaciones tradicionales grandes, es bastante más complejo en el sentido de que lidias con mucha gente distinta, con mucha gente de partida, con muchos intereses creados, no estás yendo a un curso solamente, entonces lo hace más complejo y tienes que todo el rato, para mí ha sido un desafío de estar leyendo permanentemente lo que está ocurriendo, todo el rato. O sea, la capacidad que nosotros llamamos de subirse al balcón es clave, que yo la he ido desarrollando en el tiempo. Yo no tengo una habilidad natural en eso. Perdona, ¿leyendo te refería a leer la sala? Leer lo que Ya. está pasando con las personas, grupos grandes de personas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esa persona está reaccionando del modo que está reaccionando? ¿Por qué ese grupo está tan resistente al cambio? ¿Cómo me conecto? ¿Desde dónde lo leo? ¿Desde dónde lo entiendo? Porque aquí no es solamente, no es, como algunos creen, un ejercicio de poder, como Trump lo hace, ¿no es cierto? Claro, No, claro. aquí realmente tienes que generar cambios de mentalidad, cambios de comportamiento para que sean sostenibles. Porque si es por poder, bueno, yo logro un poco, pero saco el poder, saco la presión y todo vuelve atrás. Sí. Entonces necesito al final del día que las personas realmente cambien. Cambien una parte, ¿no? Todos conservamos una parte importante de nuestra identidad. Aquí no se trata de refundarnos como personas o refundar organizaciones. Parte importante del cambio tiene que ver con qué es lo que tengo que conservar. Pero la parte difícil es qué es lo que tengo que cambiar. ¿Ya? Entonces, detectar qué es aquello en lo que un grupo tiene que cambiar para poder avanzar, para poder desplegar su potencial es clave. Y eso significa ir realmente a entender, de verdad entender. Es lo que un buen político además hace. No entender para tener después medidas populistas, es entender para desde ahí poder generar cambios que sean sostenibles, entendiendo qué es lo que está ocurriendo con las personas. Bueno, eso para mí, en lo personal, ha sido un desafío enorme. ¿Ya? Llevo 25 años en esto, o sea, ha sido, Work in progress. es work in progress, y esto es lo bonito para mí, por lo menos, Eduardo, que no terminas nunca de aprender. Nunca. Nunca. Los seres humanos somos suficientemente complejos, ¿no es cierto? Y no terminamos nunca de evolucionar. Entonces, Qué notable. ha sido un camino lindo que a mí en lo personal me ha desafiado mucho. Algunas veces me pregunto, hoy día menos, pero en algunos momentos, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué me metí en esto? O sea, no era que tuviera destrezas naturales, tenía algunas, ¿ah? Pero tenía Ya. otras que eran bien básicas, o sea, necesitaban pulirse mucho. ¿Y por qué lo hiciste? Sí, ¿O no tenía una respuesta no, hasta el sí día de tengo hoy? una respuesta. ¿Sí? Tengo una respuesta. Y tiene una doble cariz esa respuesta. Una porque yo siempre he sido una persona muy conectada con propósito. Es decir, Ya. que no pasar la vida de largo, sino tratar de hacer cosas que generen impacto, que queden, dejar huella. Probablemente eso viene mucho de lo que aprendí o lo que me fue instalando mi madre. Pero al principio tenía una idea completamente distinta de lo que era generar impacto y dejar huella, que era básicamente ocupar cargos, ser conocido, etc. Y después, y este es el segundo componente, realmente eso de generar cambio, generar impacto, pasa por tocar personas. No simplemente por generar grandes estructuras, no simplemente por tomar decisiones estratégicas, sino pasa por tocar personas. Ya. Y eso que es súper desafiante y difícil, al final del día es lo más bonito. Es lo más bonito, porque te conectáis con buena. gente. Aprendís, pero te conectáis a las motivaciones más profundas. Y eso es como lo que estamos haciendo acá. Claro. Y eso al final es tremendamente motivante Qué genial. y es impagable. Mira, ese ha sido como el combustible, digamos, Sí. para los 25 Es años. Qué el genial. alimento para el alma. Oye, Juan Carlos, un tema que creo que es súper importante. Entiendo que tú decís este tema como del liderazgo, no hablar de liderazgo, por así decirlo, sino que Claro. ocupar roles de liderazgo. Pero creo que igual, así como humanos, no estamos hechos para, ¿no es cierto?, para abrazar el cambio normalmente. También creo, tratamos de buscar líderes a quienes seguir, ¿no es cierto? Ujú. ¿Quiénes son hoy día referentes en términos de liderazgo adaptativo a los que uno pueda mirar y quizás admirar? Yo sigo harto a algunos profesores de Estados Unidos que critican mucho, por ejemplo, el rol que ha tenido Elon Musk, porque al igual que Trump, no es muy líder adaptativo. Sí. Es un genio que tiene los recursos, ¿no es cierto? Pero cuando compró Twitter, oye, el 80% para afuera. Me da lo mismo, que no me expliquen, 80% para afuera. ¿Y por qué? Él sabe. Y hay toda una generación hoy día creciendo con ese modelo, con esa idea, con un poquito con esa visión.
¿Cuál sería como una contrapartida a eso? ¿Quiénes podrían ser referentes hoy día para de repente uno anclarse y tratar de imitar? Claro, tú tomas el caso de Elon Musk y para mí no es precisamente la persona que ejerce liderazgo. Es la persona que viene con medidas súper disruptivas, tiene una gracia, ¿no es cierto?, que rompe esquemas, y eso hay que reconocerlo. Y tiene agallas y genera desequilibrio. Claro. Pero a mi juicio no hace el trabajo un poquito más de continuidad, de sostener el cambio. Son como medidas súper efectistas que remueven. Y eso hay que reconocérselo en todo caso. Ya, pero falta el otro pedazo, que es un poco lo que le pasa a Trump. Trump también, son muchas medidas efectistas, genera ciertos desequilibrios, pero la pregunta siempre es ¿cuán sostenible es esto? Claro. ¿Qué viene Todo después de lo que Trump? hizo Trump en su primer gobierno, no hay nada que eso sostuvo. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacer que estos cambios sean sostenibles? Ahí es donde se requiere el ejercicio de liderazgo. En esto de Trump y en esto de Musk y muchos otros hay mucho ego además. Y el ego no ayuda en el ejercicio de liderazgo. ¿Por qué? Porque parte del problema soy yo y además tengo que trabajar con otros y hacer que esto se sostenga, en lugar de que se trate solamente de yo que tengo la razón en todo, le digo al resto lo que tiene que hacer y ejerzo el poder que tengo, sea el del dinero o el de la política, para que ocurra. Entonces nos vamos a casos contrarios. Por ejemplo, en el mundo empresarial, ya que estábamos un poquito en Estados Unidos, después podemos movernos para acá. Larry Page y Sergey Brin son exactamente lo contrario de Elon Musk. Exactamente lo contrario. Y lo que hay son extraordinariamente potentes. Y lo que han construido es una organización, Google, absolutamente extraordinaria. Extraordinaria. Y que está metida en todos los temas de transformación en el mundo. Pero ellos no aparecen en las noticias todo el rato. Aparecen un montón de otras personas. Montones de personas en Google. Lo que han creado es una organización extraordinaria, tremendamente adaptativa para enfrentar los temas los desafíos grandes que tenemos hoy día en la sociedad. Satya Nadella, por ejemplo, en Microsoft, que es un gran transformador después de Bill Gates, el gran fundador y el que llevó Microsoft a donde está. Después vino hacia abajo. Ahí estuvo Steve Ballmer, que sucedió a Bill Gates, que venía de la época que Bill Gates no funcionó para nada. Satya Nadella, que viene desde dentro, fue el que le dio la vuelta. Ahí hay mucho ejercicio de liderazgo adaptativo. Incluso Jensen Huang de Nvidia es mucho de liderazgo adaptativo. Mira. Mucho. Es notable la historia de este gallo. Notable. Son décadas detrás de esto. ¿Ya? Entonces lo que tú ves en esos perfiles es personas que piensan a largo plazo, que buscan crear cosas que son sostenibles, que trabajan con otros, que desafían a otros constantemente, que desafían. Jensen Huang lo que hace es dar feedback en grupo de 30 personas, ¿ah? En vez de cada uno, no, de 30 personas. Súper desafiante, muy tensionador, pero lo que está haciendo es construir capacidades organizacionales que permitan no solamente el progreso de NVIDIA, sino que NVIDIA es parte importante del progreso mundial hoy día a nivel de inteligencia artificial. Ese tipo de personaje. Qué buena. Yo prefiero lejos a un Obama, a pesar de que muchos lo pueden criticar, lejos a un Obama que a un Trump. Oye, Juan Carlos, para cerrar, ¿hay algo que no te haya preguntado y que tú crees que sea valioso compartir? Quizás, o sea, pueden haber muchas cosas, pero al final yo creo que es importante llevarlo a lo personal. Uno puede teorizar todo lo que quiera en torno a esto, ¿ya? Y yo soy bueno teorizando además y me gusta pensar, me gusta unir las ideas, me gusta mucho escribir, leo, pero sobre todo me gusta escribir. Pero al final del día, esto hay que vivirlo cada uno personalmente. Cómo desafiarse. Yo he intentado desafiarme cuando tomé conciencia de esto. Y no fue tempranamente. Yo, naturalmente, como te decía, tengo esas características. Soy súper busquilla, muy emprendedor. He hecho muchas cosas en mi vida. Pero al principio las hacía desde una sola mirada. Y te diría con bastante ego de por medio. Y tengo varios fracasos a cuestas. Y parte de lo que he tratado de hacer en mi vida, o de lo que he ido tomando conciencia en mi vida, es cómo trabajarme yo un poco más en esto. Sin eso, nada es posible. Y ese trabajar es parte de lo que hemos estado conversando aquí, y estar dispuesto también a asumir pérdidas y darse cuenta que metís las patas y tratar también de conectarte con todas las personas que a veces salen un poquito dañadas cuando uno mete las patas. Creo que eso es fundamental. Qué buena. Muy buen cierre. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por esta invitación y sobre todo por esta linda conversa, Eduardo.